A continuación, vamos a aprender qué son las mezclas químicas, pero primero vamos a definir homogéneo y heterogéneo. Homogéneo, cuando todos los elementos que forman una agrupación son iguales, no se diferencian unos de otros. En química, cuando una sustancia tiene una composición uniforme. Heterogénea, agrupación de elementos desiguales que se pueden diferenciar. En química, aquel material en el que se pueden diferenciar las fases o partes que la componen. ¿Qué es una mezcla? Es la agregación de varias sustancias o cuerpos que no cambian químicamente entre sí. A cada una de las sustancias que forma una mezcla se le llama componente, los cuales, al estar juntos o separados, conservan sus propiedades características e intervienen en proporciones variables. Tipos de mezclas. Entre los tipos de mezclas tenemos las mezclas homogéneas y heterogéneas. Mezclas homogéneas. Aquellas mezclas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Las mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de disoluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente, siendo el primero el que se encuentra en menor proporción y además suele ser líquido. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con azúcar. El agua sería el disolvente y el azúcar el soluto. Mezclas heterogéneas. Aquellas mezclas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. Métodos de separación de mezclas. Las mezclas vienen en muchas formas y fases. La mayoría de ellas se pueden separar de nuevo en sus componentes originales. El tipo de método de separación depende del tipo de mezcla que sea. A continuación, presentamos algunos métodos de separación de mezclas más comunes. Las técnicas que se utilizan para la separación de mezclas son: tamización. Esta puede ser utilizada para la separación de mezclas sólidas, compuestas, con granos de diversos tamaños. Lo que se hace es hacer pasar a la mezcla por varios tamices. Filtración. Esta técnica permite la separación de aquellas mezclas que están compuestas por líquidos y sólidos no solubles. Es decir, que los sólidos no se disuelven en el líquido. Por ejemplo, el azúcar se disuelve con el agua, pero si echamos arena, esta no se disuelve, es decir, no es soluble. Para separar estas mezclas se utiliza un embudo con un papel de filtro en su interior, lo que hace pasar a la mezcla por ellos. Separación magnética. Esta técnica solo es útil a la hora de separar sustancias con propiedades magnéticas de aquellas que no las poseen. Para esto se utilizan imanes que atraen a las sustancias magnéticas y así se logra separarlas de las que no son. Decantación. Decantar es dejar reposar la mezcla. Esta técnica sirve para la separación de líquidos que tienen diferentes densidades y no son solubles entre sí. En esta técnica se requiere un embudo de decantación que contiene una llave para la regularización del líquido. Una vez decantada la mezcla, dejar en reposo. El elemento más denso irá al fondo y por medio del embudo de decantación, cuando se abre la llave se permite el paso del líquido más denso hacia un recipiente ubicado en la base, quedando el líquido con menor densidad en la parte de arriba del embudo. Cristalización y precipitación. Esta permite la separación de un soluto sólido de que se encuentra disuelto en un disolvente. Se calienta la disolución para concentrarla, luego se la filtra y se le coloca en un cristalizador hasta que se evapore el líquido, quedando el sólido en forma de cristal. Destilación. Es útil para la separación de líquidos que no son solubles entre sí. Lo que hace es hervirlos y como esto lo hacen a distintas temperaturas de ebullición, se toman sus vapores por un tubo para luego pasarlo al estado líquido nuevamente. Esto es posible gracias a que hierven en distintos tiempos. Por ejemplo, imaginemos agua y sal. El agua hierve a 100 grados centígrados.
Si calentamos la mezcla a esta temperatura, lo que se evapora será el agua. La sal no se evaporará. Tiene temperatura de ebullición más alta. Si recogemos el vapor, tenemos el agua separada de la sal. Por último tenemos la cromatografía, la técnica más compleja. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Hay diferentes tipos de cromatografía, entre ellos están en papel, capas finas, columnas, líquidos, gases y fluidos. La cromatografía se compone de dos fases, fase móvil y fase estacionaria. La fase móvil se mueve en una distancia definida, puede ser un líquido, un gas o un fluido, dependiendo de qué mezcla se quiera separar. Y en la fase estacionaria es la sustancia que se fija en una posición durante la cromatografía. Un ejemplo es la capa de gel de slide en la cromatografía o capas finas de papel. El líquido, al pasar por la fase estacionaria, sus componentes de mayor tamaño quedan atrapadas en el papel y con esto se cumple la cromatografía. Se puede utilizar como en pruebas de sangre y en escenas de crimen como pruebas analíticas. La cromatografía es el método de separación más útil al que más le damos utilidad. Ahora hablaremos sobre las propiedades coligativas de las soluciones. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades físicas que presentan una solución, las cuales no dependen de la naturaleza del soluto, sino de la concentración del mismo en la solución, o simplemente del número de partículas de soluto presentes en la solución. Estas propiedades son características para todas y cada una de las soluciones, y no dependen tampoco de las características del solvente. Entre las propiedades coligativas tenemos variación de la presión de vapor, disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición, presión osmótica. También tenemos una propiedad coligativa con soluto electrolítico, que es factor de Van Hoff. Variación de la presión de vapor. Esta propiedad surge del análisis de la relación solvente-soluto de la solución en la que estemos trabajando. Es una consecuencia de la disminución de concentración efectiva del solvente, por la presencia de las partículas del soluto. La presión de vapor es la presión ejercida por un vapor en equilibrio con su líquido. Cuando se añade un soluto no volátil a un disolvente puro, la presión de vapor del disolvente es menor en esa solución que si el disolvente es puro. Con esto se puede establecer que la adición en un soluto no volátil lleva a una disminución de la presión de vapor del disolvente. Esto se debe a que en una solución del número de partículas de disolvente se reduce debido a la presión del soluto. Dicho equilibrio se alcanza cuando la velocidad que el líquido emplea para evaporarse sea igual a la velocidad con la que el vapor se condensa. Esto se explica a través de la ley de Raoult. Esta ley fue planteada por el francés Francois-Marie Raoult, la cual establece que la presión de vapor de disolvente sobre una solución es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la solución. Esta ley dice: la disminución de la presión del vapor de la solución dividida por la presión del vapor del solvente puro es igual a la concentración molar del soluto por un constante que es propia de cada solvente. Dicha ley se presenta a través de la siguiente ecuación. Donde PA es igual a P disolvente en solución, P a la 0A es igual a P disolvente puro, XA es igual a la fracción molar del disolvente. La ley de Raoult se obedece en soluciones ideales,
es decir, en soluciones en las que el soluto y disolvente son químicamente similares, de manera tal que las fuerzas intermoleculares entre soluto y disolvente son similares a las de soluto con soluto y disolvente con disolvente. Muy pocas soluciones son ideales, algunas se desvían positivamente. Esto quiere decir que sus presiones de vapor son mayor de lo esperado, y otras se desvían negativamente. Quiere decir que sus presiones de vapor son menor de lo esperado. Estos desvíos se manifiestan debido a la interacción existente entre las moléculas de soluto y las moléculas de solvente. Si las interacciones entre el soluto y el solvente no es estable, el solvente no permanecerá mucho tiempo junto con el soluto, pasando al estado de vapor y provocando choques de moléculas en el vapor. Estos choques aumentan la energía y aumentan la presión de vapor. Todo lo contrario ocurre si la interacción entre el soluto y el solvente son muy fuertes, ya que las moléculas de solvente no pasarían al estado de vapor y se disminuiría la presión de vapor. Disminución del punto de fusión o congelación. El punto de congelación de una disolución es la temperatura a la cual se comienza a formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con la disolución. Cuando una solución que contiene un soluto no electrolítico se congela, el elemento que llega al punto de congelación es el solvente, es decir, las moléculas de soluto normalmente no se disuelven en el soluto solidificado y quedan en un resto de la solución restante, la cual se concentra con el paso del tiempo. Esto conlleva a que la presión del vapor del sólido se iguale a la presión del vapor del líquido con el que se está en solución, provocando una caída en la presión de vapor del solvente y a su vez una mayor interacción entre las moléculas del soluto y el resto del solvente en la solución, provocando la necesidad de liberación de mayor cantidad de calor por parte de la solución restante para llegar a un estado de congelación. Esto significa que la solución congelará a una temperatura inferior que la del solvente. Al respecto, la ley de Raoult expresa la disminución del punto de congelación lo siguiente: el descenso crioscópico es directamente proporcional a la molaridad y la constante crioscópica del solvente. Ahora bien, por otra parte, el aumento del punto de ebullición. Para entender este punto es importante recordar que la temperatura de ebullición es aquella temperatura a la cual es necesario calentar un líquido para que la presión del vapor del mismo sea igual a la presión externa que existe sobre el líquido. Ahora bien, cuando se le agrega un soluto no electrolítico a un solvente y se forma una solución, se produce una reducción en la presión de vapor en el solvente. Si la presión de vapor es menor, se requiere aumentar la temperatura a un valor mayor para que las interacciones entre el soluto y el solvente cedan y las moléculas de solvente pasen a un estado de vapor para buscar el equilibrio que la presión del solvente y la presión que se encuentre en el entorno. En otras palabras, al aumentar la cantidad de moléculas de soluto presentes en la solución, esta aumentará su concentración y para romper las interacciones entre el soluto y el solvente, y por lo tanto mayores son los puntos de ebullición de estas. El aumento del punto de ebullición de una solución es directamente proporcional al número de partículas de soluto disueltas en una masa fija de solvente. Ahora bien, para entender lo que es la presión osmótica es importante recordar que es la osmosis. La osmosis es un proceso especial de difusión y consiste al paso de un solvente por medio de una membrana semipermeable desde una solución más concentrada a una solución que tiene mayor concentración. Existen diferentes materiales que componen las membranas, las cuales pueden ser permeables. Permeable quiere decir que permite el paso de una solución líquida, e impermeables que no permite el paso de una solución. También tenemos lo que son las membranas semipermeables, las cuales permiten el paso del solvente a través de las mismas para evitando el paso del soluto. En el caso de la presión osmótica, se utiliza una membrana semipermeable entre dos soluciones que contienen los mismos componentes, pero difieren entre ellas por la concentración de las soluciones o las cantidades del soluto que puedan contener. Es decir, el paso del disolvente ocurre desde la solución diluida hacia la solución concentrada, conllevando a un aumento de la presión de la solución más diluida o con menor presión de vapor. Este incremento de la presión, que se suma a la presión de vapor de la solución, se conoce como presión osmótica. Este proceso puede evitarse si se le aplica presión a la solución y se representa con la letra pi.
También se encuentran propiedades coligativas con solutos electrolitos, como por ejemplo el factor Van Hoff. Factor de Van Hoff. Para las soluciones que contengan solutos electrolitos, las propiedades coligativas se miden de diferente manera con respecto a las propiedades coligativas de las soluciones que contienen un soluto no electrolito. Este fenómeno se debe a la disociación de los solutos electrolitos en iones, dando así una separación de un compuesto en diferentes iones o partículas. Es de importancia resaltar que las propiedades coligativas dependen de la concentración del soluto presente en la solución. Por lo tanto, si se disocia un soluto electrolito, aumentará la cantidad de partículas en la solución y, por ende, tendrá variación en las propiedades coligativas con respecto de una solución con soluto no electrolito. Para electrolitos fuertes y débiles, la concentración de partículas en solución es mayor que la concentración inicial del compuesto en cuestión. Por lo tanto, si se determina experimentalmente las propiedades coligativas de estos compuestos, se observan desviaciones de los resultados teóricos esperados. Estos valores teóricos arrojados se acercaban más a los valores estables que arrojan las propiedades coligativas. No obstante, un químico holandés llamado Jacobus Hendrikus van Hoff demostró que los valores experimentales no concordaban con los teóricos.